Bueno, habíamos estado revisando la clase anterior, algo sobre la teoría de los sistemas trifásicos. Básicamente, entonces, en un sistema trifásico tenemos tres generadores que tienen la característica de presentar voltajes desfasados 120 grados entre cada una de esas señales. Vimos que, por ejemplo, para voltajes de fase dados por estas expresiones entre la fase A y el neutro, un valor máximo y un ángulo. Esto habíamos visto la clase pasada, que se puede tomar como una referencia a este angulito que ven aquí, el θ BF, el ángulo del voltaje de fase. Para la fase A puede ser considerada con un ángulo de 0, luego el voltaje Bn con menos 120 grados y finalmente el voltaje Cn con más 120 grados o menos 240. Tendríamos un sistema de esta forma. Estos fasores, les digo, representan los voltajes de fase para un sistema de generación trifásico. También les había mencionado que estas señales están girando en sentido antihorario. Entonces, aquí aparece el voltaje A. Luego, para la secuencia directa o positiva, tendríamos aquí el voltaje B y por acá el voltaje C. Recuerde, esta secuencia de fasores se conoce como secuencia directa o positiva. Para este caso también se analizó cómo estarían los voltajes entre líneas. A ver, entonces pongámosle por aquí lo que sería, por ejemplo, los generadores cuyos voltajes están desfasados 120 grados. Tenemos una gráfica de esta forma. Este punto de conexión común se conoce como el punto del neutro. Esto sería, desde luego, válido para el caso de que se tenga una conexión en Y o estrella. Entonces, si este es el voltaje A, este es el voltaje B y por aquí el voltaje C. Estos voltajes son los que vamos a utilizar para alimentar a las máquinas de inducción trifásicas, por ejemplo. Entonces, partimos de la consideración de que los voltajes de fase tienen un valor máximo y un ángulo de desfasamiento. En este caso, el ángulo de desfasamiento original, este θ BF, puede ser considerado 0, por facilidad simplemente. En esa situación, el voltaje AN estaría dibujado así como le ven aquí, totalmente horizontal. Luego, el voltaje BN estaría 120 grados hacia abajo. Y finalmente, el voltaje CN estaría desfasado 240 grados hacia abajo respecto al voltaje A. Con estas señales se procede luego a la determinación de lo que se conocen como voltajes de línea o voltajes entre línea. Por ejemplo, aquí el voltaje AB. Acá el voltaje BC y finalmente el voltaje CA.
En estas expresiones que ven aquí para los fasores que corresponden a los voltajes entre las líneas, aparece un valor máximo, que es el V sub L. Este V sub L, habíamos demostrado la clase anterior, que tiene un valor que es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase. Entonces, recuerde que aquí se dibujó lo que sería el voltaje AB. Luego tendríamos el voltaje BC y finalmente el voltaje CA. Nos quedaría de esta forma. Entonces, aquí noten ustedes que el voltaje AB va a tener un ángulo de desfasamiento de 30 grados respecto a nuestra referencia, que sería el voltaje B sub A. Este valor de θ F, como les repito, puede ser considerado 0. Entonces, en esa condición, los ángulos para el voltaje AB sería 30 grados al BC menos 90. Bueno, no está precisamente dibujado aquí en menos 90, pero el resultado es menos 90. Y el voltaje CA con más 150 grados. Entonces, estas van a ser las tensiones trifásicas con las que se procede a alimentar, por ejemplo, a un motor de inducción trifásico. La secuencia conocida como positiva o directa. Entonces, si es que cabe el término, el momento que se le diga, por ejemplo, se trabajan con voltajes de fase de 170 voltios y en secuencia directa, usted tiene que armar esta distribución fasorial. Primero tomaría el voltaje AN, 170 con un ángulo de 0. Luego el voltaje BN, 170 con menos 120 grados. El voltaje CN, 170 con más 120 grados. Y luego, en función de esta referencia, que es lo primero que debemos generar, a continuación, usted estructuraría la secuencia de voltajes AB, BC y CA. Entonces, para eso, ¿qué tiene que hacer? Coger el valor numérico de 170 que le estoy tomando como ejemplo, multiplicarle por raíz de 3, y este vendría a ser el módulo del voltaje entre líneas. Y el ángulo que le corresponda, en este caso al voltaje AB, sería de 30 grados. Al voltaje BC, menos 90, y al CA, más 150 grados. Entonces, de esta manera, podemos estructurar los voltajes trifásicos entre líneas. Bueno, aquí está ya un poco mejor dibujado el esquema que acabo de detallar. La posición de los fasores voltajes de fase y de los voltajes entre líneas. También tengan en cuenta que los índices que se utilizan, por ejemplo aquí, voltaje AB, al momento de hacer el cálculo matemático tienen que mantener una secuencia. Por ejemplo, si aquí dice voltaje AB, esto va a ser igual al voltaje AN menos el voltaje BN. ¿Sí? Entonces, eso vimos la clase anterior. Si aquí está el voltaje AN dibujado, el voltaje BN primero lo hacemos negativo. Lo ponemos de esta forma. Y luego utilizamos el método del paralelogramo, por ejemplo, para encontrar el resultado que nos daría el voltaje AB. Entonces, de esta manera procedemos a definir completamente estas tres tensiones entre líneas para nuestro sistema. También deben observar que aquí el sumatorio de todas estas tensiones trifásicas entre líneas
nos va a dar finalmente un resultado de 0. ¿Sí? Si es que sumamos estos tres fasores que están en verde, lógicamente el resultado será 0. Y en el caso de que se trabaje con una secuencia inversa, o también conocida como secuencia negativa, el procedimiento es muy similar. Usted tomaría como referencia el voltaje de fase AN, que están viendo aquí, con un ángulo de 0. Luego vendría el voltaje CN. Entonces, en la anterior secuencia opositiva, aquí teníamos el voltaje BN. La secuencia inversa simplemente quiere decir que ahora, luego de pasar por el punto de observación el fasor AN, vendrá el fasor CN. Y finalmente pasará en sentido antihorario por el punto de observación el fasor BN. Entonces, esto define a la secuencia negativa o secuencia inversa. De igual manera, si es que hacemos el procedimiento para sacar los fasores entre líneas, que serían, por ejemplo, el voltaje AB, el voltaje BC y el voltaje CA, se sigue el mismo procedimiento. Aquí tenemos el voltaje AN. Para sacar el voltaje AB tendríamos que hacer voltaje AN menos el voltaje BN. Entonces, como ya está posicionado aquí el fasor voltaje BN, a este voltaje BN simplemente le convertimos en negativo. Y luego le sumamos con el voltaje AN. Entonces, al hacer esta suma, lógicamente tendríamos como resultado el voltaje AB. En este caso, nos va a quedar un ángulo de 30 grados desfasado respecto a nuestra referencia, que es el voltaje AN. Y si ya tenemos esto, no hace falta hacer el dibujo geométrico para saber que el siguiente voltaje que va a llegar es el voltaje CA, que evidentemente va a estar desfasado 120 grados respecto a la B. Y finalmente llegaría el voltaje BC, que estaría desfasado otros 120 grados respecto al voltaje CA. Entonces, con esto armamos estos diagramas que nos permiten ya conocer cómo están los voltajes AB, BC y CA, que son, como les digo, los que vamos a utilizar para alimentar a las máquinas trifásicas. Entonces aquí tendríamos una conexión hasta las borneras de la máquina trifásica. Aquí va a estar nuestro motor eléctrico, que se alimentaría con esos tres voltajes. Evidentemente, dentro de esa máquina eléctrica vamos a tener tres bobinas que a su vez tienen sus resistencias internas. Entonces, vamos a ver luego cómo interactúan los componentes al interior de esa máquina para producir el giro del rotor. En el caso del motor de inducción, por ejemplo. Bueno, entonces no se olvide, secuencia inversa o secuencia negativa. Si en un examen se le dice, por ejemplo, el motor de inducción de tales características se alimenta con una secuencia de fases positiva. Usted ya sabe cómo están los voltajes A, N, BN y CN. Ya sabe cómo encontrar los voltajes AB, BC y CA que están alimentando a nuestra máquina. De igual forma para la secuencia negativa o inversa. Usted debe tener esto de aquí como referencia. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces aquí está un cuadrito en donde vemos prácticamente un resumen para lo que sería esta primera secuencia de fases, secuencia positiva, los voltajes de líneas, los voltajes de fase y la relación
entre sus valores máximos. ¿Sí? Entonces aquí si tomamos como dato el voltaje entre líneas, por ejemplo de 480 voltios, si este es el valor máximo del voltaje entre líneas, el voltaje de fase sería simplemente esos 480 dividido para raíz de 3. ¿Sí? Entonces esto deben tener presente. Y acá vemos para la secuencia negativa de igual forma cómo estarían los voltajes de fase y cuáles serían los voltajes entre líneas con los ángulos correspondientes. Secuencia ABC o positiva y secuencia ACB o secuencia negativa. Ahora, esto de aquí, de estas secuencias, tiene su importancia al momento de que ponemos a trabajar a una máquina eléctrica. Por ejemplo, en el caso de que usted esté trabajando con una secuencia de fases positiva que alimenta la máquina, ABC, o también puede ser identificada como RST, y hace un intercambio entre dos conductores. Por ejemplo, a la máquina eléctrica, vamos a ponerle por aquí, digamos que a la bornera, a los terminales de esta máquina, teníamos aplicado una secuencia positiva de esta forma. Entonces, con esta secuencia positiva, ABC o RST, el eje del motor está girando en una determinada dirección. Pero si es que hacemos un cruce de cables, es decir, este terminal A viene ahora aquí y este B viene por acá arriba, hacemos ese cambio en los dos conductores, el efecto es que el motor va a girar en sentido contrario. Entonces, cambiando la secuencia de fases, el motor cambia de giro. Bien, en el caso de este sistema de aquí, una conexión en Y, que es el que estamos analizando, ya sabemos cómo manejar lo que se refiere a voltajes. Voltajes de fase y voltajes de línea. Ahora, ¿qué pasaría aquí con las corrientes? Entonces, supongamos que por aquí tenemos una corriente generada que llega hasta la carga. Esa corriente avanzaría por aquí. Y miren ustedes que esta corriente I sub A, vamos a ponerle I sub A, sería la corriente de la línea A. Y al momento que conectemos nuestra carga, esta corriente pasaría por la impedancia ZA. Eso significa que en un sistema conectado en Y, como el que tenemos aquí, la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase. ¿Sí? No va a haber ningún cambio allí. Hablamos de una corriente de línea I sub A. Por aquí tendríamos la corriente de línea IB y por acá la corriente IC. Esas corrientes a través de las líneas de transmisión llegarían a cada una de las fases de nuestra máquina eléctrica, de nuestra carga en definitiva. Y al llegar a esas cargas, noten ustedes que esa corriente seguirá siendo la misma. La que partió del generador fue por la línea de transmisión y llegó finalmente a nuestra carga. Entonces, en estos sistemas, conexión en estrella, la corriente de línea, vamos a ponerle así, es igual a la corriente de fase. Entonces, esto se cumple en estos sistemas conectados en Y. Los voltajes cambian. ¿Y cómo es ese cambio? Ya sabemos. Hay un factor raíz de 3 entre los voltajes de línea y los voltajes de fase. Las corrientes no varían.
Las corrientes de línea van a ser las mismas corrientes de fase, ¿sí? Entonces, esto es para un sistema conectado en Y. ¿Qué es lo que ocurre, en cambio, cuando conectamos una carga, una máquina eléctrica o sus bobinados en una configuración como la que ven aquí, que es en delta? Entonces, pongamos acá, aquí tendríamos, bueno, está puesto acá también el valor de A. Está llegando la señal desde la generación al punto A, al punto B y al punto C. Entonces, miren ustedes que si en el lado de la generación tenemos aquí el voltaje AB, pues ese mismo voltaje AB es el que está llegando a la fase dada por la impedancia AB de nuestra carga. Entonces miren el cambio. Aquí el voltaje de línea o entre líneas es igual al voltaje que tenemos en esta fase, en la fase AB. El voltaje entre líneas BC va a ser igual al voltaje que llega a la fase BC. Y finalmente, el voltaje entre líneas CA va a ser igual al voltaje que está recibiendo la fase CA, la impedancia CA en este caso. Entonces, primera conclusión. Cuando usted trabaja con una carga conectada en delta, los voltajes en cada fase, en cada carga, son iguales a los voltajes de línea, ¿sí? Aquí ya no existe en los voltajes ese factor raíz de 3. Aquí los voltajes de fase son iguales a los voltajes de línea. Pongamos acá, los voltajes de fase son iguales a los voltajes de línea. ¿Qué es lo que va a haber en cambio aquí? La variación que se produce es en las corrientes. Entonces, miren, en el caso de la conexión en Y, acabamos de decir, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Aquí ya no ocurre esto. Entonces, lo que vamos a tener es esto. Por aquí viene la corriente de línea. Y esa corriente de línea en este nodo va a descomponerse. Una corriente que, por ejemplo, está bajando, que vendría a ser la corriente de fase IAB, y hay otra corriente que viene desde la fase CA, de esta forma. Conclusión, en una conexión en delta, las corrientes de línea no son iguales a las corrientes de fase. Por acá tendríamos la corriente de la línea B, llegaría en este nodo, una parte de esa corriente sale hacia abajo, pero otra parte está llegando también desde la rama de arriba. Y lo mismo ocurriría con la corriente de línea IC. Esta corriente de línea forma un nodo en el punto C y se descompone una corriente que sale y hay otra corriente que también está llegando a ese nodo. Entonces, en una conexión delta, recuerde, las corrientes de línea no son iguales a las corrientes de fase. En cambio, los voltajes de línea sí son iguales a los voltajes de fase. Bien, entonces para saber la relación entre las corrientes de fase y las corrientes de línea, se puede plantear un procedimiento similar al que se hizo en el caso anterior, pero aquí trabajando con corrientes. Usted puede poner, por ejemplo, la corriente de línea IAB. A ver, veamos esto para estar completamente de acuerdo en los símbolos. Mire, aquí las corrientes de línea van marcadas con doble indicador.
y A minúscula, A mayúscula. Estas son las corrientes de línea. Y las corrientes de fase son las que van del punto A al punto B, IAB, IBC e ICA. Primero el índice desde donde está saliendo la corriente, IAB, de A hacia B, IBC, de B a C, ICA de C hacia A. Dibujamos así las corrientes de fase. Y las corrientes de línea, evidentemente, la que llega del punto A de generación hasta el punto A de entrada a la carga, ¿no? Entonces, con esto planteamos esta situación aquí. Las corrientes de fase IAB va a tener un valor absoluto, un módulo que es I de fase, con un ángulo IF, teta IF. La IBC, corriente de fase en módulo, teta IF y menos 120 grados. Y la ICA, lo mismo, pero con un ángulo de 120 grados. Esto define las corrientes para una conexión en delta en secuencia directa. Entonces, se podría, por ejemplo, graficar aquí la corriente IAB de esta manera, la IBC con 120 grados hacia abajo y la ICA 120 grados adicionales de esta forma. Entonces, si estas son las corrientes en cada una de las fases, encontramos acá las corrientes de línea. Entonces, miren, al hacer el cálculo para la corriente de línea IA, ¿qué tenemos que hacer? Justamente en el nodo A que teníamos en la lámina anterior, usted hace la resta. La IA es igual a la IAB menos la ICA. La corriente que estaba llegando al nodo, la IAB, menos la corriente que estaba saliendo de ICA. Entonces aquí tendría que proceder de igual forma que hicimos con voltajes. Y lo que interesa es que finalmente obtiene este resultado aquí. ¿Qué me dice este resultado? Que el valor máximo de la corriente de línea es igual a raíz de 3 veces el valor máximo de la corriente de fase. En otras palabras, en estos sistemas conectados en delta, hay un cambio en las corrientes de fase respecto a las corrientes de línea. Las corrientes de línea son raíz de 3 veces más grandes que las corrientes de fase. En el caso de la conexión en Y, era al revés. Los voltajes de línea eran raíz de 3 veces más grandes que los voltajes de fase. Este mismo factor de raíz de 3 tenemos aquí, pero en cuanto a las corrientes. Entonces, lo mismo si es que este ángulo de desfasamiento original, este teta IF le consideramos 0, simplemente podemos simplificar el asunto y con eso tendríamos una relación más fácil de trabajar con ángulos ya previamente definidos. La corriente de línea A sería un ángulo de menos 30, la corriente de línea B tendría un ángulo de menos 150 y la corriente de línea C un ángulo de más 90. Esto evidentemente cuando hemos partido de las corrientes de fase como referencias. Entonces definimos estos 3 fasores corriente y en función de esto calculamos las corrientes de línea. Entonces, si usted le toma la corriente IAB con un ángulo de 0, pues entonces respecto a esta referencia, la corriente de línea IA va a tener un posicionamiento, una magnitud que va a ser raíz de 3 veces mayor que esa corriente de fase y el ángulo correspondiente. En este caso sería 0, si es que cogemos esa referencia, ¿no? Pero bueno, esto de aquí, dibujado en fasores, se ve acá. La corriente de línea IAB
la IBC y la ICA. Lo mismo que eran voltajes en el caso anterior. Aquí hacemos pero con corrientes. Y al tener un ángulo θ y F de 0 grados, entonces las corrientes en cada una de las líneas quedarían definidas de esta forma. La I sub A con 30 grados hacia abajo, la I sub B con 30 grados respecto a su corriente de fase y lo mismo con la ICA. Y si es que hacemos secuencia negativa, partimos de lo mismo y AB como referencia. Ahora llegaría a continuación el ICA y el IBC. Y en función de esto, simplemente sacaríamos las corrientes de línea IA, IB e IC. Nos va a quedar esta distribución. Entonces, estos son los fasores corrientes de línea y de fase para una carga, un sistema conectado en delta. Evidentemente que aquí estamos suponiendo que los sistemas son equilibrados. ¿Qué quiere decir esto? Que las impedancias de carga en las tres fases son exactamente del mismo valor. De igual manera, en la parte de generación tenemos sistemas equilibrados. Bueno, y aquí está lo que ya vimos para el caso de una carga conectada en IE. Las corrientes de línea van a ser igual a las corrientes de fase. Ya sabemos qué pasan con los voltajes de fase. Si usted conoce, por ejemplo, el voltaje de línea AB, sabe cuánto es esta cantidad, este valor máximo, ya puede sacar el voltaje AN entre la línea A y el neutro, simplemente dividiendo el voltaje AB para raíz de 3. Lo mismo para el caso BC. Si usted conoce el voltaje entre líneas BC, ya podría saber, por ejemplo, el voltaje BN o el voltaje CN. Entonces, aquí están las relaciones que se tendría entre los voltajes de fase y las corrientes de línea o corrientes de fase, que son las mismas. Ahora les voy a preguntar, en este diagrama que están viendo aquí, se ha dibujado las corrientes de línea, que también son iguales a las corrientes en cada fase. La corriente de línea IA, la IBB y la ICC. Estas son las corrientes en cada una de las líneas, que vienen a ser corrientes que están atravesando las cargas. Por lo tanto, son también corrientes de fase. Ahora, miremos, por ejemplo, en la parte de acá arriba. En este trazado que va desde el punto A hasta el neutro. Aquí tenemos la corriente de línea y corriente de fase IAA, que está dibujada acá. Se ha dibujado ahora en esta gráfica, en esta representación fasorial, el voltaje AN, este voltaje de aquí, entre A y el neutro. ¿Por qué se ha dibujado este voltaje AN adelantando a la corriente de fase? ¿Por qué creen que está dibujado de esa forma? Alguien que tenga la respuesta. Porque se pudo haber dibujado este voltaje AN también, pero aquí abajo. A ver, digamos así. Sin embargo, ¿por qué no se dibujó hacia abajo respecto a la corriente, sino más bien hacia arriba? Esa es la pregunta. ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Por qué tiene que ser una distribución uniforme?
Bueno, yo también puedo hacer lo mismo, ¿no? Si dibujo aquí este fasor voltaje AN, tal como está aquí la flechita en rojo que acabo de poner, el otro voltaje debería dibujarlo así. Y el otro voltaje estaría por acá. O sea, la simetría se mantiene. Pero la pregunta es, ¿por qué se ha dibujado aquí el voltaje AN, el que tenemos aquí entre el punto A y el neutro, adelantando un cierto ángulo phi a la corriente que pasa por esta carga? Bien, entonces, miren, si aquí tenemos los voltajes de líneas que vienen desde la generación, esos voltajes trifásicos van a alimentar unas cargas representadas por estas impedancias, ZA, ZB y ZC. Ahora, en esta materia tenemos que estudiar las máquinas eléctricas. Por lo tanto, esta ZA vendría a ser la bobina de la fase A de nuestra máquina de inducción, por ejemplo. Aquí tendríamos la bobina de la fase B y acá la bobina de la fase C de la máquina de inducción. ¿Y qué es lo que tenemos en una máquina de inducción? Básicamente los bobinados están constituidos de esta forma. La inductancia o autoinductancia de fase en serie con una resistencia interna. Eso es lo que vamos a tener aquí. Entonces, este circuito inductivo resistivo, al momento que recibe una tensión o una corriente, va a producir un desfasamiento entre el voltaje y la corriente. Si solamente tuviésemos bobina y diríamos una resistencia interna de 0, quitamos esta resistencia de allí, el desfasamiento entre el voltaje y la corriente sería de 90 grados. En ese caso, el voltaje tendríamos que dibujar así: 90 grados adelantado respecto a la corriente, ¿sí? Pero como aquí existe resistencia interna también, el voltaje seguirá adelantando a la corriente, pero ya no en 90 grados, sino en un ángulo phi que es el que tenemos acá. Entonces, por eso es que este voltaje se dibuja así, adelantado respecto a la corriente de fase, porque se está asumiendo que este ZA es inductivo resistivo. ¿Qué pasaría si es que en vez de conectar a una máquina eléctrica ese sistema trifásico de tensiones, alimentamos a una carga que sea resistiva capacitiva? Si es que ponemos ahí una carga resistiva capacitiva, en cambio, la corriente va a estar adelantando al voltaje. Y el voltaje AN debería ser dibujado así. Entonces tengan en cuenta estos detalles. Dependiendo del tipo de carga que usted tenga conectado a su sistema de generación trifásico, se van a producir desfasamientos entre voltajes y corrientes en las cargas. Y ese desfasamiento depende de qué tipo de carga tenemos allí. Si es una carga solamente resistiva, no existe desfasamiento entre corriente y voltaje. Si tengo una carga resistivo-inductiva, el voltaje adelanta a la corriente. Si tenemos, por otro lado, una carga resistiva capacitiva, la corriente adelanta al voltaje. Y si tenemos una carga resistivo, inductivo, capacitiva, los tres componentes simultáneamente, en ese caso, dependiendo de la frecuencia
con la que estemos alimentando a esa carga, va a existir un predominio o inductivo o capacitivo. O podría también darse el caso de que el componente inductivo anula completamente al componente capacitivo. Y en consecuencia tendríamos una carga únicamente resistiva. ¿Por qué es esto? Porque recuerde usted que el componente inductivo tiene una reactancia que se llama J omega L, mientras que el componente capacitivo tiene una reactancia que es menos J sobre omega C. Y a estos dos elementos podríamos agregarle el componente resistivo, ¿no es cierto? Más el componente resistivo. Esa sería la impedancia de la que les estoy hablando. Entonces, dependiendo de la frecuencia de la señal eléctrica que pongamos como alimentación a esta carga, usted ve fácilmente que la parte imaginaria puede en algún momento hacerse igual a cero. La parte inductiva se cancela con la parte capacitiva y tendríamos una carga puramente resistiva. ¿Cuál es esa frecuencia que anula a la parte imaginaria en definitiva? Usted puede poner aquí omega L menos 1 sobre omega C igual a 0 y ahí le va a quedar que la frecuencia que se conoce como frecuencia de resonancia es igual a 1 dividido para raíz de L por C. ¿Sí? Entonces, esa es la denominada frecuencia de resonancia. Aquella frecuencia que hace que la parte imaginaria se cancele. Su valor se obtiene de aquí, igualando este componente imaginario omega L menos 1 sobre omega C a 0. Entonces de ahí despeja usted el omega y le quedaría este resultado. Omega R es igual a 1 sobre raíz de L por C. Bueno, entonces explicado por qué aquí los voltajes están adelantando las corrientes. Acá también en el caso de una conexión en delta, en máquinas eléctricas, sobre todo en las de laboratorio, usted tiene acceso a los dos terminales de cada bobina de la máquina eléctrica. Es decir, en estas bobinas usted puede hacer un cambio en sus terminales para que quede conectado en delta o quede conectado en Y. Si en este caso la conexión está en delta, el diagrama fasorial es similar al anterior, simplemente que aquí ponemos los voltajes adelantados también porque estamos suponiendo que son cargas inductivas, con predominancia inductiva. En esta situación, los voltajes de línea van a ser igual a los voltajes de fase, pero las corrientes cambian. Las corrientes de línea aquí van a ser raíz de 3 veces más grandes que las corrientes de fase, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y aquí está el resumen, dependiendo de si la carga está en Y o en delta, los voltajes, sus valores y las corrientes, con sus valores también. Y por último, este sería el esquema general que involucra lo que es generación en el lado izquierdo, las impedancias internas de esos generadores, impedancias de salida de los generadores. Luego tenemos la interconexión con la carga a través de las líneas de transmisión, las impedancias de estas líneas y las impedancias de carga. En este caso, el circuito es una estrella en generación y también estrella en carga. En este caso se ha puesto aquí el terminal también de neutro, interconectando generación con carga. La impedancia de esa línea de transmisión que une los neutros en carga y generación, Z sub 0. Y como usted se da cuenta, si es que aquí conoce los datos
de generación, los voltajes, las impedancias internas de los generadores, si es que tuvieran, las impedancias de líneas, si es que se dieran este dato, y la impedancia de las cargas, usted podría, mediante circuitos eléctricos, método de mallas, por ejemplo, resolver este sistema. Para evitarse ese problema de tener que resolver un sistema como el que acabamos de ver, en donde habría que plantear aquí una malla, 2 mallas y posiblemente 3 mallas, para evitarse todo ese problema, se hace lo que es un circuito equivalente monofásico. ¿Sí? ¿Qué consiste? Simplemente de aquí eliminamos estas dos fases y dejamos nada más un circuito que tendría este recorrido. Desde el neutro vendríamos por aquí, la fase A, y cerramos el circuito de esta manera. Entonces debemos dejar el generador EA, su impedancia, la línea de comunicación y la impedancia de carga. Trabajamos con un sistema monofásico en ese caso. Eso es lo que están viendo aquí. El generador, su impedancia interna, la impedancia de la línea y la carga únicamente representada por la fase A. La interconexión entre el neutro. Entonces, este es el modelo equivalente monofásico para nuestro sistema trifásico. Aquí la impedancia total, evidentemente en este circuito, va a ser la suma de ZA más ZLA más ZA mayúscula. Y la corriente que estaría pasando por esta fase va a ser igual al voltaje EA dividido para la suma de estas tres impedancias. Entonces, por ejemplo, si usted ya conoce de esta forma la corriente IA, ya podría saber la IB y la IC de las otras dos fases, ¿no? De las otras dos líneas. Entonces, esto nos permite trabajar fácilmente. Si es que trabajamos en una configuración estrella-triángulo, no es ningún problema. ¿Por qué razón? Porque estas tres impedancias que está viendo aquí en la carga pueden ser convertidas de este sistema que tenemos ahorita en delta o triángulo, pasar a un sistema en Y. ¿Cómo hacemos eso? Mediante esta transformación que habíamos visto antes. Como las tres impedancias son igualitas, cada impedancia que pongamos en el sistema equivalente en Y va a tener el mismo valor. La impedancia original en delta dividido para 3. Entonces, en esa situación, simplemente tendríamos que escribir aquí, o más bien dibujar desde aquí. A ver, desde aquí tendríamos que poner nuestro sistema así, un equivalente en Y. De esta forma, aquí iría la Z1, por acá estaría la Z2 y la Z3. Hemos convertido nuestro sistema en delta a un sistema de carga en Y. ¿Cuánto valdría cada impedancia de las que acabo de dibujar en azul? Simplemente Z delta sobre 3. ¿Sí? Y con eso haríamos lo mismo que acabamos de hacer con el sistema generación Y, carga en Y. Entonces me quedaría así. Simplemente lo que está cambiando es la impedancia. Bueno, ¿qué pasa con las potencias? Cuando trabajamos con estos sistemas trifásicos en secuencia positiva, la potencia instantánea que tiene el sistema va a ser igual a la suma de las potencias instantáneas que tengamos en cada fase. Entonces, no está hecho todo el desarrollo, simplemente aquí indicado. En cada fase vamos a tener un voltaje eficaz y una corriente eficaz. Evidentemente, estas son señales senoidales. Por ejemplo, voy a escribir aquí el voltaje de la fase 1, pongámosle voltaje A.
El voltaje A sería, por poner un ejemplo, un voltaje máximo por el coseno de WP. ¿Sí? Ese sería el voltaje A. Y luego tendríamos un voltaje B. Ese voltaje B va a ser igual también a un voltaje máximo por un coseno de WT, pero desfasado ya 120 grados, ¿no es cierto? Entonces aquí podríamos poner menos 120 grados. Ya está. Y lo mismo podríamos hacer con el voltaje C. Si estos son los voltajes, las corrientes se escribirían de forma similar. Una corriente máxima he multiplicado esto por un coseno de WT, pero aquí viene el asunto. La corriente respecto al voltaje va a estar desfasada a un cierto ángulo, ¿no es cierto? Entonces, si es que hablamos de cargas inductivas, tendríamos que escribir aquí un menos teta, por ejemplo, un menos phi, lo que sea, un menos teta, ¿ya? En la corriente de la fase B haríamos lo mismo, un I máximo por el coseno de omega t menos teta y menos 120. Y con la de la fase C, de igual forma. Entonces, para sacar la potencia instantánea en cada fase, ¿qué tenemos que hacer? El producto de este voltaje por esta corriente. ¿Sí le ve? Entonces, ¿qué me va a quedar allí? Multiplicamos los coeficientes. Los coeficientes me quedarían voltaje máximo por corriente máxima. ¿Sí? Es el término que está viendo en esta partecita aquí. Voltaje máximo por corriente máxima. Es lo que estamos viendo de lo que yo le pongo acá como ilustración. Ahora, ¿por qué está apareciendo aquí este 2? Simplemente porque aquí estoy, en este ejemplo que les describo en azul, estoy utilizando los coeficientes, voltaje máximo y corriente máxima. Acá simplemente lo que se hace es un reemplazo. Este voltaje máximo que tengo aquí, ¿a qué es igual? A raíz de 2 veces multiplicado por, pongámosle el 2 aquí. A ver si es que le puedo dibujar así, aunque sea. Raíz de 2 veces por el voltaje eficaz, ¿no es cierto? Así pude también haber escrito de una. Voltaje máximo en una señal senoidal o cosenoidal es el voltaje eficaz multiplicado por raíz de 2. Y aquí podría venir el coseno ya. Eso es lo que está hecho acá en esta parte. Entonces, la potencia instantánea iría multiplicando. Raíz de 2, voltaje eficaz, por raíz de 2, corriente eficaz. Raíz de 2 con raíz de 2 me queda 2. Ese es el 2 que está apareciendo aquí. Y estos voltajes de fase y corriente de fase son valores eficaces. Ojo con eso. Aquí en esta parte. Son valores eficaces. Si es que utilizo aquí voltaje y corriente máxima, en ese caso ya no aparece aquí el 2. Entonces, mire, cuando trabajamos con la fase A, tendríamos 2 veces voltaje eficaz por corriente eficaz y por el coseno de WT y por el coseno de WT menos phi. Eso es lo que ven aquí como este primer término en esta partecita de acá. Más este producto para la fase B. Entonces otra vez se repite el B máximo y el I máximo. Sacamos factor común. Este 2B eficaz por I eficaz es un factor común que hemos sacado. Y aquí vienen los productos de los cosenos. Y para la fase C lo mismo. Esto de aquí abajo. Este ángulo phi, evidentemente, es el desfasamiento que existe entre el ángulo del voltaje y la corriente que está pasando por esa fase.
Entonces, trabajando con esto que ven aquí arriba, se puede obtener el resultado que aparece en esta parte. La potencia instantánea total va a ser igual a 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase en valores eficaces y por el coseno de phi. Este viene a ser el ángulo de la carga en cada una de las fases. Como suponemos sistemas equilibrados, este ángulo va a ser el mismo en todas las cargas. Entonces obtenemos que el resultado es una potencia instantánea constante en nuestro sistema trifásico. Esa es precisamente una de las ventajas de utilizar sistemas trifásicos, que la potencia instantánea se mantiene constante. Bueno, ahora, ¿cómo calculamos esta potencia para un sistema que esté operando en secuencia positiva o secuencia directa? Para eso ya sabemos la distribución de voltajes, ¿no es cierto? Aquí estamos suponiendo una conexión en Y, porque el voltaje de fase está escrito como el voltaje de línea sobre raíz de 3. La corriente de fase es igual a la corriente de línea. Esto me identifica el tipo de sistema que estoy utilizando. Estoy trabajando con un sistema en Y para esta parte. Y el φ es el desfasamiento entre el voltaje de fase y la corriente de fase, que también es la corriente de línea. Para la conexión en triángulo, en cambio, el voltaje de fase es igual al voltaje de línea y la corriente de fase es igual a la corriente de línea sobre raíz de 3. Bien, entonces la potencia instantánea total que acabamos de encontrar va a quedar voltaje eficaz de fase por corriente eficaz de fase por coseno de phi multiplicado por 3. Porque en cada fase tenemos exactamente lo mismo. Y si es que esto de aquí que consta con voltajes de fase y corrientes de fase, queremos pasar a voltajes de línea y corrientes de línea, simplemente aquí hay que reemplazar o el voltaje de fase o la corriente de fase en función del tipo de carga como tengamos conectado acá, en Y o en delta. Por ejemplo, si estamos en una conexión en delta, este voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Aquí no tendríamos que hacer absolutamente nada. Pero en la corriente de fase aquí habría que poner corriente de línea sobre raíz de 3. Racionalizamos y nos quedaría este resultado que ven aquí. La potencia total, raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea por coseno de phi. Y si estamos en la otra conexión, en una conexión Y, en donde la corriente de línea es igual a la corriente de fase, aquí la corriente de fase cambiaríamos directamente con la corriente de línea. Pero el voltaje de fase habría que poner que es igual al voltaje de línea dividido para raíz de 3. Racionalizamos y otra vez obtenemos exactamente esto mismo de aquí. ¿Eso qué significa? Que independientemente de cómo esté conectada la carga, en Y o en delta, usted puede calcular la potencia trifásica de esta forma. Raíz de 3 veces voltaje de línea por corriente de línea y por el coseno de phi. Esto me sirve para un sistema en Y o en delta, para cualquiera de ellos. El resultado va a ser el mismo. En el un caso la corriente se afecta por un raíz de 3, en el otro caso el voltaje es el que se afecta por ese raíz de 3. Bien, entonces esto en cuanto a la potencia instantánea. Bueno, aquí está para el caso de la potencia activa. ¿Cómo se calcula? El módulo del voltaje en valor eficaz
el módulo de la corriente en valor eficaz, y esto por el coseno del ángulo de desfasamiento en la fase A. Para ver lo mismo, para hacer lo mismo, si el sistema es equilibrado, los voltajes son iguales, las corrientes en módulo también van a ser iguales, los ángulos también son idénticos, y la potencia activa total sacaríamos sumando la potencia activa que tenemos en cada fase. Como son las mismas, entonces hacemos el reemplazo y obtenemos este resultado de aquí. La potencia activa total será igual a raíz de 3 veces el voltaje de línea por la corriente de línea en valores eficaces y por el coseno de phi. Esto para la potencia activa. Para la potencia reactiva, similar a lo que ya estudiamos, la potencia activa va multiplicada por el coseno de phi. Acá la potencia reactiva es la que va multiplicada por el seno de phi. Entonces tenemos similar, ¿verdad? Aquí este es raíz de 3 BL y L por coseno de phi, potencia activa total en el sistema trifásico. La potencia reactiva total en el sistema trifásico me está quedando también raíz de 3 BL y L, pero por el seno de phi. Entonces aquí también hay el triangulito de potencias, en donde la potencia activa, la aparente y la reactiva se relacionan en ese triángulo a través del ángulo phi, que es phi, el desfasamiento entre el voltaje y la corriente en cada fase, es decir, el ángulo de la impedancia. Y luego, para terminar con esto, en un sistema trifásico podemos sacar la potencia aparente S, simplemente multiplicando el valor eficaz del voltaje de fase por el valor eficaz de la corriente de fase conjugada. Ojo con esto. Mire, aquí estamos hablando del fasor voltaje de fase. Aquí el fasor corriente de fase. En este caso el fasor corriente tiene que ir conjugado. Eso significa el asterisco que ve acá arriba. Entonces con esto sacamos la potencia en una fase. Potencia aparente. Voltaje y corriente son eficaces, fijaráse bien, le insisto sobre esto. ¿Por qué le insisto? Porque nosotros estamos utilizando un número complejo, por ejemplo, para el voltaje, que le estructuramos con un módulo que sería el voltaje máximo y un ángulo, ¿no es cierto? Así estamos trabajando, un ángulo teta, cualquiera. Así estamos trabajando. Este sería el fasor voltaje en términos generales. Pero al momento que usted calcule esta potencia aparente, el voltaje tiene que ser corregido. Es decir, aquí debe dividir esto para raíz de 2, para convertirle en voltaje eficaz. Igual cosa con la corriente. ¿Sí? Y además, esa corriente tiene que ir conjugada. Si saben cómo sacar la conjugada de un número complejo, ¿no? Entonces no hay problema allí. Y finalmente, la S total haríamos multiplicando 3 veces la potencia aparente de una fase. Eso me va a dar entonces este resultado de aquí. Una potencia activa total más J por una potencia reactiva total. Y esto será raíz de 3 veces voltaje de línea eficaz, corriente de línea eficaz con un ángulo phi. Bueno, para la conexión triángulo se repite la misma historia. Vamos a llegar a los mismos resultados porque el factor raíz de 3 o le afecta al voltaje en un caso o en el otro caso le afecta a la corriente. Pero cuando calculamos potencias nos da exactamente el mismo resultado. Entonces la potencia total en un sistema trifásico equilibrado raíz de 3 veces BL y L en valores eficaces por coseno de phi. Lo mismo con la potencia aparente y la potencia reactiva, Q. Entonces, aquí tenemos la potencia reactiva, lo mismo.
Raíz de 3, BL y L, valores eficaces por seno de phi, y la S total de esta manera, una componente activa y una componente reactiva. Y entonces esto ha sido prácticamente un resumen de lo que son los sistemas trifásicos, que es la base con la cual trabajan las máquinas eléctricas, motores de inducción y motores sincrónicos. Bueno, y aquí hay algo que les voy a dejar simplemente como información, cómo se puede medir la potencia activa y reactiva utilizando instrumental de laboratorio. Para medir la potencia activa en un sistema trifásico, únicamente necesitamos 2 batímetros conectados de esta manera. Aquí está la parte de justificación. ¿Por qué necesito medir únicamente 2 potencias? Entonces, esto para que revisen en algún momento. Entonces, se pensaría, por ejemplo, que si tengo un sistema trifásico, debo medir 3 potencias. Y efectivamente, claro que se puede hacer así. Utilizar 3 batímetros. Pero en esta secuencia que les acabo de indicar, está la justificación de por qué la potencia trifásica puede ser medida utilizando solamente 2 batímetros. ¿Sí? Entonces eso está aquí. Bien, entonces con esto terminamos la introducción de lo que serían prácticamente los conceptos básicos necesarios para poder comprender el funcionamiento de las máquinas eléctricas rotativas. Bien, veamos ahora ya una pequeña introducción de lo que es la máquina de corriente alterna rotativa. Entonces, en máquinas eléctricas rotativas tenemos algunos tipos. Vamos a ver cómo se origina el campo magnético giratorio en las bobinas de las máquinas eléctricas rotativas. Estos campos giratorios son los que interactúan con las bobinas que tenemos en el rotor de la máquina y generan el movimiento, la rotación del eje, generan el torque, que es lo que impulsa la carga en definitiva conectada al eje de una máquina eléctrica. A ver, entonces, en una máquina eléctrica en términos generales, vamos a tener sistemas bobinados trifásicos. ¿Qué significa esto de bobinados trifásicos? Aquí realmente está hecho un esquema muy sencillo para tratar de comprender qué es esto de las bobinas al interior de una máquina. Primero que nada, esto que ven aquí, con este color verde, constituye una parte de la máquina eléctrica que se conoce como el estator. El estator, en definitiva, es una estructura de hierro que tiene cavidades en donde van los cables eléctricos, en este caso que corresponden a 3 bobinas diferentes. Miren ustedes aquí en la parte de abajo, aparece un círculo con una X y la letra A. Y en la parte diagonalmente opuesta, arriba, encontramos otro círculo con un puntito y la letra A'. Esto representa a la bobina de la fase A. Y en la parte de abajo, al tener una X, significa que en ese instante la corriente está ingresando por aquí, ¿sí? Por este conductor, está ingresando. Mientras que en el conductor de arriba, el cable está ya de vuelta, la bobina está prácticamente completando su circuito, la corriente en la parte de arriba estaría saliendo. ¿Sí? Esto es la representación más sencilla de la bobina de la fase A. Hemos tomado solamente una vista para un cablecito que tenemos internamente en la máquina. Si esto pasa con la bobina A, la bobina B tiene exactamente lo mismo. Un terminal por donde está saliendo la corriente aquí y otro por donde está entrando. Y lo mismo ocurre con la bobina C. Un terminal diametralmente opuesto al otro
Por el uno ingresa la corriente y por el otro sale la corriente. ¿Qué tipo de corrientes van a estar fluyendo por aquí? Si es que estamos hablando de que la excitación proviene desde un sistema trifásico balanceado de voltajes, evidentemente esos voltajes son senos o cosenos. Las corrientes que internamente van a circular por estas bobinas también serán senos o cosenos. Van a tener estas corrientes un valor máximo y la función trigonométrica correspondiente. Como son sistemas trifásicos, balanceados, en donde los voltajes de excitación van desfasados 120 grados del uno del otro, las corrientes también van a conservar esos desfasamientos de 120 grados. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, las corrientes, la distribución de corrientes en cada una de estas bobinas. Miren que aquí el espaciamiento que tenemos es simétrico. Esto me permite interpretar como que tengo un desfasamiento mecánico entre cada una de estas bobinas. Y en realidad, en una máquina real, usted no es que va a tener solamente un cablecito que se fue por adentro, dio la vuelta y salió por la parte de arriba. Va a tener aquí N cavidades por donde las bobinas están distribuidas espacialmente. ¿Sí? Entonces tenemos aquí una cantidad de espacios de ranuras en el estator que están destinados a recibir a esos conductores eléctricos que van justamente relacionándose de tal manera que permita generar flujos magnéticos en el interior de la máquina. Entonces hay N ranuras aquí adentro. Y por esas ranuras están distribuidas las tres bobinas. No está primero la una en secuencia, después la otra. No, aquí van espacialmente y bien calculadamente distribuidas, de tal manera que generen flujos magnéticos adecuados. Ahora, este espacio o este anillo que ven en color amarillo es lo que se conoce como el entrehierro. Es el aire que tenemos al interior de la máquina que separa esta estructura en verde, que es el rotor, el estator, de esta estructura que tenemos aquí en color gris y que viene a ser el rotor. ¿Sí? Entonces, esto simplemente así rápidamente para un poco visualizar qué es lo que vamos a encontrar en el interior de una máquina. Luego tenemos ya la distribución de los componentes, algunos elementos que intervienen allí y vamos a ver con un poquito más de detalle. Simplemente este momento veámoslo de esta forma. Un estator, que es la parte fija de la máquina en donde van en ranuras espacialmente distribuidas adecuadamente las tres bobinas con N vueltas cada una. Y luego el aire y en el centro el rotor, la parte móvil de la máquina eléctrica. Bien, generación de campos magnéticos giratorios, teorema de Ferrari. ¿Qué nos dice este teorema? Si se aplica un sistema trifásico de corrientes en tres bobinas desfasadas entre sí 120 grados, se inducen flujos magnéticos en cada bobina, perpendiculares al plano de la bobina respectiva y variables en el tiempo, al igual que la intensidad que los produce. Entonces, lógicamente, si tenemos corrientes coseno en cada fase desfasadas 120 grados, estas corrientes, al momento que atraviesen los cables de nuestras bobinas, van a producir flujos magnéticos, también espaciados 120 grados. Y esos flujos serán perpendiculares a las bobinas. Entonces recuerden que antes habíamos visto que si tenemos bobinitas así como las que están viendo aquí y se aplica una corriente eléctrica en circuitos magnéticos, trabajamos prácticamente solo con DC. El flujo magnético va a estar así, ¿no es cierto? Dependiendo desde luego de cómo está entrando la corriente por ese cable. Si es que acá la corriente ingresa de tal manera que se produce un flujo magnético en esta dirección, pues hay que dibujarlo así. Si es que en la bobina de arriba
tenemos un polo sur en la parte inferior, significa que el campo magnético va a estar así, saliendo por la parte de arriba. Hagamos cuenta que esto es un electroimán. El flujo magnético convencional sale del polo norte y va hacia el polo sur, ¿no es cierto? Entonces esa sería la distribución para ilustrar un poquito cómo van a estar los flujos en esas bobinas. Bien, ¿qué es lo que pasa en una estructura trifásica de bobinas que son alimentadas por corrientes AC, espaciadas 120 grados? El campo magnético que se produce internamente en esta estructura dentro de la máquina va a ser constante en el tiempo y gira internamente a una velocidad omega. ¿Sí? Entonces, verán, aquí tenemos las tres bobinas. Cada bobina de estas está recibiendo una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica en cada caso está desfasada 120 grados respecto a la otra. Esas corrientes, al ser senoidales, variables en el tiempo, en definitiva, generan estos flujos que están puestos aquí en color rojo, que van a ser flujos también variables en el tiempo. Quiere decir que en un intervalo X de tiempo estarán apuntando en esta dirección, luego se van haciendo más grandes, luego van disminuyendo y finalmente terminan apuntando en dirección contraria. ¿Por qué? Porque son flujos senoidales o cosenoidales, como quiera verse. Entonces, estos flujos van a ser variables en el tiempo. ¿De qué manera? De forma seno o coseno. Apuntan primero en una dirección, luego en otra, haciéndose más grande y más pequeño después. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que intercambiamos las líneas de alimentación entre dos bobinas? Eso, lo que acabamos de ver en sistemas trifásicos, va a producir que el sentido en el cual está girando ese campo magnético interno, que va a ser constante, cambie. Si va de derecha a izquierda, cambiamos dos terminales, irá de izquierda a derecha. Si cambia el sentido de flujo, como gira el flujo, y eso provoca también un cambio en el giro del rotor. Ahora, este teoremita nos permite tener este concepto un poquito, digamos, muy fácil de comprender, pero que no es visualizable muy directamente en este esquema que estamos viendo aquí. Primero hay la duda, ¿cómo es que el campo magnético es constante al interior? Y después, ¿por qué gira en un sentido o por qué gira en otro? Entonces, para un poco comprender eso, veamos esta estructura que observan acá. Aquí ustedes pueden observar una máquina eléctrica que tiene el estator, esta parte en gris, que aparece aquí, con estas estructuras que se conocen como polos salientes. Todos estos son polos de la máquina, polos denominados salientes. ¿Por qué salientes? Porque sobresalen justamente desde la parte externa del rotor hacia la parte interior. Entonces, estos son los polos de la máquina, polos salientes aquí. Ahora, debemos tener aquí 3 puntos de alimentación para nuestro sistema de voltajes trifásicos. Justamente esos puntos de alimentación están acá. Esta es la fase A, la fase B y la fase C. Vamos a tener en la máquina eléctrica unos terminales que se conocen como borneras. Allí, en esas borneras, usted conecta los cables eléctricos. La fase A o R, la fase B o S y la fase C o T. Entonces aquí van a venir las alimentaciones trifásicas. Ahora mire, en esta parte de arriba tenemos una primera bobina. Esta bobina está devanada sobre este polo saliente. Luego, internamente, dentro de la máquina, mediante este cablecito que está representado aquí, nos pasamos al polo del frente. Y aquí continúa la bobina de la fase A. Y finalmente, esta bobina termina en este punto que le está viendo aquí, abajo. Pongámosle un punto. Un puntito ahí, un punto grande pongamos.
que es el cablecito de neutro. ¿Qué quiere decir? En esta representación, fijarás, estamos utilizando alimentación trifásica, pero también tenemos aquí el hilo conductor de neutro. ¿Sí? Es decir, en un esquema de representación tendríamos 3 bobinas conectadas en Y con un conductor de neutro. ¿Sí? Entonces, eso le voy a dibujar rápido esquemáticamente nada más en esta parte de aquí. Aquí tendríamos la bobina 1, la bobina 2 y por acá la bobina 3. Entonces, viéndole así, de forma sencilla, estas bobinas están interconectadas a la alimentación trifásica de esta forma. Por aquí tenemos, a ver, pongámosle así, la alimentación de la fase C, por ejemplo. Esta sería la alimentación de la fase B, por ejemplo. Aquí estaría la alimentación a la bobina de la fase A. Y adicionalmente tenemos aquí el conductor de neutro. Ya, ahí está un sistema trifásico equivalente a lo que tenemos internamente en esta maquinita de aquí. Bien, ahora, para la fase B, asimismo, miren aquí es la cometida de la fase B. Una primera sección de la bobina B va devanada sobre este polo saliente y luego nos pasamos diametralmente opuesto al otro polo en donde devanamos el mismo cable conductor. Y luego este cablecito sale de allí y se conecta al punto de neutro. Para la fase C lo mismo. El cablecito ingresa a la máquina, unas cuantas vueltas en este polo, nos pasamos al frente y otras cuantas vueltas en este otro polo. Y salimos y conectamos al neutro. Esta es la conexión física para una máquina de polos salientes. Eso es lo que usted tiene adentro en definitiva. Y este círculo negro grande que ven aquí es el rotor. Entonces aquí estaría el rotor. Evidentemente este espacio físico que hay entre el polo saliente y el rotor es aire. Esto no es que sea tan grande como se ve aquí. Este espacio de separación tiene que ser bien pequeñito más bien. ¿Por qué? Por las pérdidas que produce. Acuérdense, en circuitos magnéticos vimos la reluctancia. Entonces aquí, al tener aire que interconecta el flujo magnético entre el estator y el rotor, este espacio de aire ofrece una reluctancia. Mientras más grande sea este espacio, más reluctancia va a tener, más oposición al paso del flujo. Y eso genera pérdidas. Entonces aquí deberíamos tener el espacio este lo más pequeño posible. Bien, entonces respecto a esta estructura que es importante que la visualicemos así, ¿tienen alguna pregunta? Sí, Inge, disculpe. Lo que Dígame, pasa es que esta parte, o sea, ¿solo una corriente circula o son diferentes corrientes las que circulan? usted va a conectar simultáneamente los 3 voltajes trifásicos aquí, allí, aquí y acá. Del sistema de generación usted tiene 3 voltajes, ¿no es cierto? La fase A, la fase B y la fase C. Eso va conectado aquí. Y adicionalmente en este ejemplo hay el conductor de neutro. Entonces tenemos 3 voltajes que van simultáneamente alimentando a las 3 bobinas y adicionalmente en este caso utilizamos el conductor de neutro. Son 4 cablecitos que tiene la máquina en este ejemplo disponibles para que usted alimente con un sistema de generación trifásica, la fase A, la fase B y la fase C. Y adicionalmente este conductor de neutro. Por eso les dibujé aquí el esquema. Este es el sistema que acabamos de ver en trifásicos, un sistema conectado en Y con terminal de neutro. ¿Sí? Entonces aquí, si yo le digo un sistema trifásico aplicamos a esta máquina eléctrica y ese sistema trifásico tiene un voltaje entre líneas de 220, le estoy dando este voltaje de aquí, el voltaje entre líneas, este otro voltaje de acá y este otro voltaje de aquí. Le estoy dando esos 3 voltajes. Todos ellos tendrían una amplitud de 220.
¿Con qué ángulo? Usted ya sabe. Puede tomar el un voltaje con ángulo de 0, la fase B con un ángulo de menos 120 y la fase C con un ángulo de menos 240. Ya arma usted los 3 voltajes que están alimentando a esta máquina. Y si es que quiere saber, por ejemplo, cuál es el voltaje que tiene en esta bobina, en esta fase de aquí, o en esta fase de acá, o en esta otra, ya tiene las herramientas. Estos voltajes van a ser igual a los voltajes entre las líneas divididos para raíz de 3. ¿Y con qué ángulo? Ya sabe también cómo determinar estos ángulos, ¿sí? Entonces, para eso vimos todo el fundamento de trifásicos. Bien, entonces, quedémonos con este esquema que les acabo de mencionar aquí, que es bastante sencillo de comprender. Pasemos a lo siguiente. Aquí están, miren. Están representadas las corrientes trifásicas. ¿Cuándo se generan o cuándo aparecen estas corrientes trifásicas en la máquina eléctrica? Evidentemente, cuando usted aplique los voltajes trifásicos a cada una de esas bobinas. Allí se van a generar estas corrientes, la corriente de la fase A, la corriente de la fase B y la corriente de la fase C. Todas ellas desfasadas entre sí 120 grados eléctricos. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, si las bobinas están recibiendo estas señales, ¿cómo se genera el campo magnético interno? Ese campo magnético que está rotando dentro de la máquina. Bueno, aquí está la explicación en palabras para que ustedes lo revisen después. Voy a pasarme directamente aquí. Verán, aquí debemos hacer la siguiente aclaración. Como saben, acá las corrientes son cosenoidales. Son positivas y negativas. Cuando una corriente es positiva, quiere decir que está fluyendo en una dirección. Pero si la corriente se hace negativa, quiere decir que cambió el sentido de circulación. ¿Sí? Entonces, esta partecita aquí es fundamental. Pongamos que aquí tiene usted un conductor eléctrico. Y hablamos que la corriente está fluyendo, por ejemplo, en esta dirección. Y decimos, esa dirección es positiva. Esta dirección es positiva. Esta corriente puede ir subiendo, aumentando de valor o disminuyendo de valor, pero siempre estará circulando en esa dirección. Asumimos que es una corriente positiva. Pero ¿qué pasa? Al trabajar con señales senoidales o cosenoidales, podemos tener también esto. En un intervalo de tiempo, la corriente hacia la derecha fue subiendo, se hizo más grande, llegó al máximo y después empieza a disminuir y luego cambia de dirección. Con dirección contraria, esta corriente empieza también a incrementarse, llega al máximo y luego empieza a disminuir. ¿Sí? Entonces, en el un caso, cuando está circulando en el un sentido, esa corriente es positiva. Cuando circula en sentido contrario, esa corriente es negativa. Entonces, verá, con esto analizamos de la siguiente manera. Tomemos puntos referenciales. Por ejemplo, desde el ángulo 0 que aparece aquí, bueno, pongámosle un punto más bien, desde este angulito 0 hasta 60 grados que tenemos por acá. Analicemos y veamos qué pasa. Vemos que existe un segmento en donde la corriente de la fase A es positiva. Justamente de aquí, va desde este 10 que he puesto como referencia, o se ha puesto como referencia, hasta este otro punto. En todo este trayecto de 60 grados en el eje horizontal, esta corriente es positiva. ¿Qué pasa con las otras corrientes? La corriente IB es negativa primero y luego se hace positiva. Mientras que la corriente IC
siempre en ese trayecto de 0 a 60 es negativa. ¿Sí? Es negativa. Ya, entonces, con esto, vamos a decir, cuando la corriente es positiva, está circulando en una dirección, está tomando corriente de la línea de alimentación. Entonces, acá en este esquema, aquí está el terminal de la fase A. Como esa corriente es positiva entre 0 y 60 grados, vamos a decir, estamos tomando corriente eléctrica de la red. La corriente está entrando por allí. Y esa corriente está circulando por este cablecito con esa dirección. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo aquí arriba? Una bobina. Ahora sí, utilice usted la regla de la mano derecha y ubíquese en este segmento horizontal del conductor. La corriente está de izquierda a derecha. Su dedo pulgar de la mano derecha hacia la derecha justamente. Y con los otros los otros 4 dedos de su mano derecha, envuelva al conductor. ¿Qué va a pasar allí? Que usted llega a la conclusión de que en esta bobina se está generando un campo magnético que va a estar orientado hacia arriba, ¿no es cierto? Así me va a quedar el campo magnético en ese bolo de la máquina, hacia arriba. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Esta corriente sigue circulando por la bobina, llega a este punto y desde este punto prácticamente baja a través de una conexión interna hacia abajo, hacia el extremo opuesto. Y aquí, evidentemente, la corriente sigue circulando con la dirección exactamente igual a la que pusimos arriba. En esta parte de aquí del cablecito, la corriente va a estar así también. Si la corriente está en ese trayecto de esa forma, en este polo de abajo se genera también un campo magnético que va a estar de igual forma que el de arriba, apuntando en esa dirección, de abajo hacia arriba. Entonces, mire, en esta bobinita de aquí, en la fase A, se consigue generar un campo magnético resultante que fluye de abajo hacia arriba. Eso debido a la corriente que está circulando en la fase A solamente. Simultáneamente, la fase B también está siendo alimentada por un voltaje. Y ese voltaje va a generar una corriente en la fase B. Ahora, ¿cómo está la corriente en la fase B? La corriente en la fase B está por aquí. Es negativa desde el ángulo 0 hasta 30 grados, ¿no es cierto? Hasta ahí es negativa. ¿Qué significa eso? Si la corriente es negativa en ese intervalo de ángulo para la fase B, quiere decir que estamos tomando corriente desde el neutro y sacándola hacia la línea. Es decir, aquí la corriente estaría así. ¿Sí le ve? La corriente está regresando a la red eléctrica, porque aquí la corriente es negativa en la fase B. Y para que la corriente regrese a la red eléctrica, aquí en este trayectito la corriente va a estar así, ¿no es cierto? Entonces aquí hagamos lo mismo. La corriente que en esta bobina está fluyendo en la dirección que he marcado aquí en rojo, se va a generar en este segmento, en este polo de la máquina, un campo magnético. Y ese campo magnético, según la regla de la mano derecha, va a estar así, apuntando hacia el centro de la máquina, diríamos, ¿no es cierto? Ahora me paso desde este punto que es el terminal de la máquina de la bobinita B, me paso a continuar con el bobinado al extremo diametralmente opuesto. Ahora, para que la corriente salga por el punto B, evidentemente en ese bobinado al extremo opuesto,
la corriente tiene que estar circulando en esta dirección. En esa dirección tiene que estar, no hay nada que hacer. ¿Y desde dónde viene esa corriente? Desde este punto aquí abajo que es el neutro. Desde este punto de aquí que es el neutro. Entonces sube la corriente por aquí, viene por acá, da la vuelta por la bobina, se va así, continúa acá y sigue y salió por la parte B. Entonces miren, en este extremo opuesto, ¿cómo estaría el flujo magnético generado por la corriente que está circulando? De esta forma. Regla de la mano derecha otra vez. Ese flujo magnético que se genera en este polo va a estar así, apuntando hacia arriba. Entonces en la parte opuesta tenemos corriente apuntando hacia arriba y aquí también corriente apuntando hacia arriba. Esos son los flujos que se van a generar en la bobina B. Y en la bobina C, ¿cómo va a estar el flujo? A ver, pongámosle la bobina C, está por aquí. Entre 0 y 30, la corriente en la bobina C también es negativa. Quiere decir que la corriente está retornando a la fase B. Entonces, en la fase B, en la fase C, perdón, la corriente estaría volviendo a la red a través de ese terminal. Entonces, aquí la corriente va a estar así. En este trayecto horizontal de aquí, del polo, aquí, la corriente también va a estar así. Y evidentemente, si la corriente está así, el flujo magnético que se genera va a estar hacia arriba, ¿no es cierto? Hacia allá. En el extremo opuesto de la bobina C, en este otro polo, también tenemos una corriente. Porque esta corriente viene por aquí, sale por este puntito C y avanza por acá hasta el otro cablecito que está por acá. Y aquí el sentido del bobinado hace que esta corriente esté circulando de tal manera que el campo magnético también va a estar así. Siempre en cada par de polos de la misma bobina, los campos magnéticos que se generan van a estar apuntando en la misma dirección. ¿Sí? Entonces, con esto llegamos a lo siguiente. En la fase A, usted tiene un campo magnético resultante que está representado aquí con esta flecha azul grande. Ese campo magnético se genera debido a la corriente del polo de los polos A, de la bobina A. ¿Qué pasa en cambio en los otros polos que tenemos aquí? Voy a ponerle con color rojo. Mira aquí, en esta partecita del bobinado B, el campo magnético estaba entrando hacia el interior de la máquina. Llega aquí y se enlaza con el flujo saliendo del polo adyacente. ¿Sí le ve? Las líneas de campo se cierran así. De esta manera. ¿Sí? Entonces por aquí entraba el flujo y sale por esta parte de acá. En el otro lado, también aquí vimos que un flujo en azul estaba yendo hacia el interior de la máquina. Pero acá, en el polo de arriba, el flujo estaba saliendo por allá. Entonces estas líneas se enlazan así. Y se genera esta distribución de flujo magnético al interior de la máquina. ¿Sí? Vamos a estar así. Entonces ya sabemos que en el interior de la máquina hay una componente de flujo que está dibujada aquí en color azul, la más fuerte debido a la corriente que circula por la bobina A. Y también tenemos componentes de flujo aquí que van a estar así, en esta partecita, también apuntando en la parte central hacia arriba, que son las componentes de las otras dos bobinas. En conclusión, hay un flujo resultante que va a estar apuntando en el centro de esta estructura directamente hacia arriba. Ese flujo es el que ven aquí en color negro, un flujo resultante. ¿Sí? Ya sabemos entonces, mira, desde 0 hasta 30 grados hay un flujo resultante que está así. ¿Qué va a pasar desde 30 a 60? La una corriente ahora se hizo positiva,
cambió de dirección, mire, la corriente B. Quiere decir que el flujo empieza a disminuir su intensidad para orientarse en otra dirección posteriormente. ¿Sí? Entonces, esta flechita negra es para el intervalo de tiempo entre 0 y 60. Vamos a tener un flujo resultante así. Aunque de 30 a 60 ya sabemos que la corriente IB cambió de dirección. Va a haber una disminución en este flujo, ¿no es cierto? En la bobina B, conforme nos aproximamos a 0 y luego cambia de dirección. Entonces, desde aquí, desde 0 grados, el flujo que se genera en la bobina B va disminuyendo. ¿Por qué? Porque la corriente va aproximándose a 0. Luego esta corriente pasa por 0, el flujo instantáneo es 0. Y luego se hace positiva esta corriente. Quiere decir que el flujo cambió de dirección. ¿Sí? En definitiva, si es que analizamos así, entre 60 y 120 podríamos hacer exactamente lo mismo. Podemos analizar qué es lo que está pasando con los flujos internamente en cada una de las bobinas. Y vamos a llegar a la conclusión de que con esta secuencia de fases, IA, IB e IC, esta flechita negra que determina el flujo magnético al interior de la máquina ha cambiado de dirección. Ahora se puso así, orientada netamente entre los polos de la bobina C. Así, luego analizamos otro intervalo de ángulos. Ese flujo magnético va a estar hacia abajo ahora, verticalmente hacia abajo aquí, luego hacia acá, y va subiendo nuevamente así. Entonces, toda esta forma como está rotando el flujo magnético aquí en esta ilustración, usted la puede ir deduciendo tranquilamente si es que analiza de la forma que le expliqué, desde 60 a 120, desde 120 a 180, de 180 a 240 y así sucesivamente hasta completar un periodo completo. En consecuencia, en un periodo completo que tenemos 360 grados, el flujo magnético que inició verticalmente hacia arriba ha girado a la derecha secuencialmente de esta forma que está indicada acá, finalmente retornando a la posición original. Como después viene otro periodo completo de las senoides, esto hace que este flujo magnético permanezca rotando constantemente al interior de la máquina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este flujo? Primero que hemos visto cómo se genera un flujo rotativo al interior de la máquina. ¿Y para qué me interesa saber que existe un flujo equivalente que tiene magnitud constante y que está rotando al interior de la máquina? Porque este flujo magnético va a tener un efecto sobre las bobinas del rotor. Aquí en esta parte central tenemos bobinas que corresponden al rotor. Entonces, si ese flujo magnético está girando, ya sabemos nosotros que si usted tiene un imán que está sobre una estructura de una espira, por ejemplo, conforme el imán ingresa en esa espira, el flujo va aumentando. Y luego, conforme el imán sale de la espira, el flujo va disminuyendo. Y esa variación de flujos genera voltajes en esos conductores, en esas espiras. Si esas espiras están cortocircuitadas, genera corriente. Y si tengo una espira por la cual está circulando corriente, el flujo magnético interactúa con esa corriente y produce un efecto de fuerza sobre un segmento de ese conductor. Entonces, todo este esquema me lleva a la conclusión de que las bobinas que voy a tener distribuidas uniformemente en el rotor van a experimentar fuerzas mecánicas que las hacen girar en definitiva. Y eso es lo que produce el torque motriz en las máquinas eléctricas. Bueno, aquí les dejo para que ustedes analicen qué es lo que pasa si la secuencia de fases cambia. Es decir, si es que aquí ya no tengo IA, IB e IC, sino es que aquí hay IA, IC e IB. Simplemente la conclusión que van a llegar ustedes es que esta flechita negra, en vez de estar girando en sentido horario, ahora estará girando en sentido antihorario. ¿Sí?
Esa es la conclusión a la que van a llegar. Bien, entonces con esta pequeña introducción de cómo se genera el campo magnético interno en la máquina eléctrica, vamos a ver cómo está constituida esta maquinita que se llama el motor de inducción. Bueno, hagamos unos 5 minutitos para ver esto. Este sería el motor de inducción, conocido también como motor asincrónico. Ustedes ven que tiene algunos componentes que internamente lo vamos a despiezar a continuación y normalmente este hace el trabajo de generar un torque motriz en el eje, en esta parte de aquí. También podemos tener generadores asincrónicos, como por ejemplo en las estructuras de los generadores eólicos de energía. En un generador eólico, la estructura simplificada es esta que ven acá. Tenemos las palas de las hélices, buje, eje de baja velocidad. Ustedes han visto seguramente por la televisión o en Loja o en Galápagos que estas palas están girando lentamente. Y eso no me sirve precisamente de esa forma. Lo que necesitamos es un multiplicador de velocidad. Entonces aquí hay una estructura mecánica de engranajes, piñones, como quiera que se llame, que hace que esa velocidad lenta de las palas se traduzca en una velocidad mucho más grande en la salida de este equipo. Y luego tenemos acá lo que sería el generador de corriente y la parte de refrigeración que necesitan estos elementos, aparte del control electrónico que se requiere también para tener supervisado el funcionamiento del equipamiento. Un generador asincrónico es el que existe en estos centros de generación eólica. El motor de inducción, ¿de qué está conformado? Primero de una carcasa, la parte que le recubre prácticamente a la máquina, todos los componentes. El estator, las bobinas que ustedes ven aquí en la parte derecha, las bobinas internamente distribuidas en las ranuras que les había hablado, que tenemos ahí en las máquinas, están allí visualizadas en un corte, conforman el estator. Luego el entrehierro, ya vimos desde el espacio de aire que queda entre el rotor y el estator, que aquí estaría aquí justamente en esta partecita el aire. Y luego tenemos la estructura del rotor. Aquí ven en esta parte también lo que serían las borneras, los puntos de conexión eléctrica entre la línea de alimentación externa y las bobinas que tenemos internamente. Bueno, aquí está en un cortecito un poco más detallado las borneras, las tapas de las borneras, los terminales, el rotor, toda esta estructura de aquí, interna del rotor, los rodamientos, el eje. Aquí hay una chaveta, un elemento de acero que sirve para acoplar con la carga y permitir que se impulse a esa carga. Aquí está el escudo de acople, el bobinado del estator también se le puede observar acá, la parte del estator aquí, la carcasa nuevamente, el escudo protector del ventilador. En esta parte de acá tenemos el ventilador también. Evidentemente, si voy a tener un eje girando, pues acoplemos allí unas aletas que generen circulación de aire y mantenemos refrigerado internamente a la máquina. El rodamiento en la parte posterior, al lado del ventilador, y la tapa del ventilador. Estos son los componentes que usted encuentra en máquinas eléctricas, en este caso la máquina asincrónica. Bueno, y en vista de que ya terminamos la clase, los componentes un poco más detallados los vamos a ir revisando la siguiente semana. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Inge, disculpe una consulta. ¿Qué pasa si es que conecto un motor trifásico a una corriente monofásica? ¿Funcionaría? Bueno, podríamos funcionar con dos fases. Con dos fases alimentando un motor podríamos hacerle girar. Pero si usted le pone solamente una, y ahí sí ya es un caso extremo. No vamos a poder tener operativo esa máquina. Hay una conexión especial que justamente esperemos poder estudiar para ver cómo se hace con dos fases para que gire la máquina. Bueno, luego veremos algunos detalles adicionales sobre esos temas. Bien,
Entonces, si no Ingeniero, entienden, sí, disculpe, dígame. ¿hay algún libro donde podamos revisar, o sea, nuevamente los temas básicos para este tema de motores eléctricos? Y El bueno, libro que también les más había dejado, el de Chapman o el de Thaler y Wilcox, también es interesante para este tipo de análisis. Y ya les voy a pasar estas láminas para que ustedes tengan el fin de semana y las puedan revisar también. Ok, muchas gracias, ingeniero. Bien, tengan una buena tarde. Terminamos la clase en este momento. Nos vemos la próxima semana.